A los fanáticos del boxeo les encanta ver este deporte por la oportunidad de ver un hermoso knockout. ¿Alguna vez te preguntaste cuáles son los knockouts más rápidos en la historia? Aquí tienes una lista actualizada de los 10 knockouts más rápidos. Número 10. Mike Tyson detuvo a Marvis Frazier en 30 segundos. Tyson le propinó un knockout memorable a Marvis Frazier en 30 segundos. Usando su poder característico, Tyson abrumó a Frazier con una serie de golpes, terminando con un uppercut de derecha que terminó la pelea rápidamente. Número 9. Bernard Hopkins destroza a Steve Frank en 24 segundos. Hopkins defendió con éxito su título de peso mediano de la FIP al noquear a Steve Frank en 24 segundos. Fue una victoria rápida y decisiva, que marcó el rumbo de Hopkins en la división de peso mediano. Esta victoria es el knockout más rápido en una pelea por título mundial de la FIP. Número 8. David Tua noqueó a John Ruiz en 22 segundos. Tua, un poderoso peleador de 23 años de origen samoano y neozelandés, no perdió tiempo en tomar el control. Con el eco de la campana aún resonando en la arena, Tua soltó un devastador gancho de izquierda, derribando rápidamente a Ruiz a la lona. En el número 7 hay un empate con knockouts a los 20 segundos. Chris Eubank noqueó a Reginaldo dos Santos en 20 segundos. En preparación para su legendario enfrentamiento con Nigel Benn en noviembre de 1990, Chris Eubank se enfrentó a un dos Santos relativamente desconocido en septiembre del mismo año. El récord de dos Santos era de 11 victorias con 4 derrotas. La pelea fue la victoria más rápida de la historia para Eubank, quien conectó un devastador derechazo en apenas unos segundos. Gerald McClellan noqueó a Jay Bell en 20 segundos. El 8 de junio de 1993 resultó ser una noche de trabajo rápido para Gerald McClellan. Conectó un poderoso gancho de izquierda a los riñones, que envió de inmediato a Bell a la lona. Bell nunca se levantó y fue atendido por médicos del ringside durante unos minutos. Esta pelea contra Jay Bell le valió a McClellan su título mundial de peso mediano del CMB. Número 6. Daniel Jiménez noqueó a Harald Geyer en 17 segundos. Geyer desafió a Daniel Jiménez por su título Super Gallo de la OMB en Austria, su país natal, en 1994. Muchos esperaban una pelea competitiva, ya que Geyer tenía un récord de 20-0 antes de la contienda. Sin embargo, Jiménez solo necesitó 17 segundos para derrotar a Geyer. Número 5. Nigel Benn noqueó a Ian Chandler en 16 segundos. En 1987, Nigel Benn se enfrentó a un británico relativamente desconocido e inexperto llamado Ian Chandler. Benn tenía un récord invicto de 10 victorias, 7 de ellos por nocaut en el primer asalto, antes de su pelea contra Chandler, y solo le tomó 16 segundos derribar a Chandler en Wisbech, Inglaterra. Número 4. Jimmy Thunder contra Crawford Grimsley. Knockout en 13 segundos. En 1997, Jimmy Thunder y Crawford Grimsley, un ex campeón de kickboxing que ya había perdido por decisión unánime contra George Foreman. Jimmy Thunder era un samoano con una pegada potente que hizo lo que Foreman no pudo hacer y noqueó a Grimsley. Thunder le propinó un devastador derechazo a los 1.5 segundos del primer round. Sin embargo, el referí comenzó el conteo tarde y el knockout se declaró oficialmente en 13 segundos. Si el referí hubiera dado por finalizada la pelea más rápido, Jimmy Thunder tendría el récord de knockout más rápido en la historia del boxeo. Número 3. Solani Tete contra Siboniso Gonja. Knockouts en 11 segundos. El tercer knockout más rápido de la historia del boxeo se produjo entre Solani Tete y Siboniso Gonja.
Estos dos sudafricanos se enfrentaron en 2017 por el campeonato de peso gallo de la OMB. En ese momento, Solani Tet era el gran favorito con 20 knockouts en 25 victorias. Tete consiguió su 21º knockout y uno de los más rápidos de la historia en tan solo 11 segundos. Derribó a Gonja con un potente golpe de mano y ganó el título de peso gallo de la OMB. Número 2. Jeremy Williams contra Arthur Weathers, 10.5 segundos. El ex contendiente de peso pesado Jeremy Williams fue una figura fija en el boxeo a mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2000. En 1996, Half Man, Half Amazing encabezó una cartelera en su ciudad natal de Long Beach, California. El nativo de Long Beach solo necesitó unos segundos para noquear a Arthur Weathers con un poderoso uppercut. El entrenador de Williams, Joe Goosen, estaba tomando asiento y se produjo el knockout, que fue marcado a los 10,5 segundos. Número 1. Phil Williams contra Brandon Burke. Knockout en 10 segundos. El primer lugar en la lista actual de los knockouts más rápidos en la historia del boxeo tuvo lugar en 2007. Fue una pelea de peso semipesado de 4 asaltos entre Phil Williams y Brandon Burke. Phil The Drill llegó a la pelea con 3-0 y básicamente estaba preparado para ganar contra Brandon Burke, que tenía 2 derrotas y un empate en 3 peleas. Williams hizo exactamente eso cuando conectó el primer golpe de la pelea y noqueó a Burke en 10 segundos. Esta pelea es oficialmente el knockout más rápido en la historia del boxeo profesional. Mención honorífica: Mike Collins contra Pat Brownson, 4 segundos. Entre los knockouts más rápidos de la historia del boxeo, el más rápido no se produjo en el boxeo profesional. Según el libro Guinness de los récords mundiales, el knockout más rápido de la historia se produjo en 1947. Se trataba de un torneo regional de los Golden Gloves de Minnesota entre Mike Collins y Pat Brownson. Collins conectó un puñetazo y el árbitro detuvo la pelea a los 4 segundos. Desde las devastadoras combinaciones de Mike Tyson hasta la impactante velocidad de Phil Williams, estos momentos nos muestran la habilidad de los boxeadores para cambiar el curso de una pelea en cuestión de segundos. ¿Qué knockout te gusta más? ¿Qué otro knockout rápido recuerdas? No olvides suscribirte al canal para más contenido.